Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, 3 hechos violentos han marcado las últimas horas en Cuba. En 2 de ellos, las víctimas han sido menores de edad. Uno de ellos con tan solo 2 años. Según las autoridades cubanas, han detenido al principal agresor de este niño de solo 2 años. El régimen no ha identificado ni su nombre ni su rostro, pero ya en las redes sociales y en medios independientes sobre el tema cubano le han puesto la foto y el nombre a este agresor. Todos los detalles en este reporte de Univista TV. Giovanni Silveira, alias Giovanito, ha sido identificado en redes sociales y en medios independientes como el padrastro del pequeño Roberto Carlos Suárez Machado, detenido junto a Marilis Machado, su pareja y madre del niño de solo 2 años. Un comunicado del Ministerio del Interior en Matanzas, que no menciona el nombre de ambos padres, confirmó la responsabilidad del padrastro en los últimos maltratos que causaron la muerte del menor este 19 de julio. Ambos se enfrentan un proceso penal por homicidio, afirmó la nota oficial sobre esta tragedia. Fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior detuvieron a la madre y al padrastro del infante tras confirmarse su responsabilidad en los maltratos que causaron la muerte del menor este sábado 19 de julio. El periódico Girón precisa que ambos enfrentan proceso penal por homicidio. De acuerdo con el reporte oficial de la muerte de este pequeño en Matanzas, informada primero por sitios independientes en redes sociales como La Tijera, del exiliado cubano Juan Echazábal, el niño tuvo que ser ingresado el pasado 16 de julio en el Hospital Pediátrico de Matanzas, con, entre otras huellas, de las golpizas que sufría, varios hematomas y traumas en su cuerpecito. Cuando le abrieron el abdomen en el salón de operaciones, le vieron que el pequeño tenía varias perforaciones. El niño murió en la madrugada de este 19 de julio. El niño ingresó el 16 de julio en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño de Matanza, con shock séptico, múltiples hematomas y estigmas de traumas en el cuerpo. Falleció a las 6:05 a.m. del sábado 19, pese a recibir cuidados intensivos y cirugías. Fuentes del Ministerio del Interior corroboraron a la redacción del periódico local que los acusados golpean con frecuencia al menor, atribuyéndose al padrastro la última agresión. Ambos permanecen bajo custodia mientras se recaban pruebas para presentar ante tribunales. La violencia en Cuba ha ido aumentando de manera significativa en los últimos años, de manera tal que a través de las redes sociales vemos a diariamente casos de secuestro, asalto, robo a mano armada, a robos dentro de las viviendas, en entidades del Estado, en negocios particulares, pero también vemos feminicidio, vemos homicidio y vemos el caso más reciente, un infanticidio, donde un niño pequeño de apenas casi al cumplir los 3 años fue golpeado salvajemente, en este caso por la madre y por el padrastro. Este último, en la última golpiza que le propinó el pasado viernes, originó que el niño fuera trasladado de urgencia hacia el Hospital Infantil Pediátrico de Matanzas, donde lamentablemente después de varias operaciones el pequeño falleció. La muerte en Matanzas del pequeño Roberto Carlos Suárez Machado por las golpizas de su padrastro y su madre ocurre en medio de más reportes en redes sociales de víctimas del alza de la violencia en los últimos tiempos en la isla. La propia plataforma independiente de información La Tijera acaba de denunciar el fallecimiento en Morón, Ciego de Ávila, de quien identifica como Osmel Lazoncet Díaz, de solo 16 años, quien según La Tijera murió apuñalado en la madrugada de este 20 de julio, aunque hasta este momento no se ha revelado el motivo de su apuñalamiento. Pero el caso aún más reciente fue el del pasado domingo, en la madrugada de sábado para domingo, un joven de solo 16 años fue asesinado de una puñalada en un pulmón en las calles de Morón, Ciego de Ávila. Este joven se desangró mientras clamaba por su vida, agonizando, porque simple y llanamente no había un transporte para llevarlo hacia el hospital provincial Roberto Rodríguez, el vaquerito de la ciudad de Morón, y se desconocen las causas que dieron como resultado que este joven fuera, en la flor de su juventud, le fuera arrebatada la vida. Esta es la imagen actual de la violencia en Cuba, un país que ha apostado
por mantener a sus fuerzas policiales para impedir de que el cubano se rebele, que el cubano salga a protestar en las calles por la precariedad, por las necesidades en las que está viviendo, mientras descuida la tranquilidad ciudadana. Los hechos violentos en Cuba, sin embargo, ya no pueden ocultarse en la prensa oficialista. El diario Tribuna de La Habana reportó que también en la madrugada de este 20 de julio, pero en la capital cubana, al chofer de la ruta P7, El Cotorro, unos pasajeros le pusieron un cuchillo en el cuello y le dijeron que o paraba o se moría, tras una pelea que se formó dentro de la guagua. Según contó el chofer a ese periódico local habanero, en los últimos tiempos ha ocurrido un incremento principalmente los fines de semana de estos hechos violentos en esa ruta, mientras que en su informe Tribuna de La Habana reconoce que ha habido un alza en el consumo de drogas en la isla, las cuales traen consigo en no pocos casos conductas violentas. Las propias autoridades del MINI están reconociendo cómo son los adolescentes y jóvenes los que más están consumiendo drogas en la isla, mientras en redes sociales cada vez más aparecen videos de denuncias de estos casos. Porque es la población que más está accediendo al tema de las drogas en el municipio. Jóvenes entre 14 y 26 años fundamentalmente, con afectaciones graves para luego, porque estas drogas que están circulando fundamentalmente el cannabinoide sintético, o como le conoce la población, el químico, el papelito, está creando mucha dependencia. El objetivo fundamental de estas acciones que estamos desarrollando en los barrios es que la familia, que es un factor fundamental para nosotros en el tema de la prevención, tenga claridad de que hay circulación de drogas en el territorio y de la gravedad de los hechos que se pueden cometer a raíz del consumo y el tráfico de estas drogas. Sierra Caballo, que es en el Consejo Popular donde estamos, es uno de los consejos afectados en el tema de la circulación de drogas. Y entonces nosotros no podemos estar ajenos a esas cosas, porque no le prestamos la atención adecuada a nuestros jóvenes, a nuestros niños cuando están fuera del hogar. Y independientemente de que nosotros estamos haciendo estas acciones en las escuelas, en otros lugares, es la familia un pilar fundamental en el tema de la prevención. Hoy te presenta el químico y no es el cantante. No, vamos a hablar en serio. Estoy muy preocupada. Esta es la esquina de mi casa y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esta es la imagen que se ve desde mi portal. Jóvenes, todos jóvenes. Yo soy una mamá de 2 bebés pequeños y es muy triste saber que la única bicicleta que tienen mis hijos solamente la pueden usar dentro de la casa porque no les permito salir a la calle. Este es el panorama de mi esquina. A cualquier hora que pases, de día, de noche, todos son jóvenes y todos están perdidos. No sabemos qué puede pasar con esto y lo más triste es que yo me puedo buscar más problemas por subir este video que los 6 o 7 vendedores que hay en mi cuadra. Todos sabemos quién es y lo más triste de esta situación es que el cubano ha normalizado esta situación. Lo vemos día con día y ya nadie hace nada por esto. ¿Qué será de nosotros? Y lo más triste, ¿qué será de mis hijos cuando tengan esta edad? Los hechos violentos que provocaron la muerte del niño Roberto Carlos en Matanzas y el adolescente que habría sido apuñalado en Morón ocurren justo poco después de que el Parlamento en la isla aprobara el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, un nuevo código que ha sido presentado por las autoridades cubanas como un avance para la protección de los menores, pero que muchos en el país cuestionan hasta qué punto una familia cubana puede tener esta garantía en un país donde ni siquiera muchas madres tienen garantizada el agua para sus hijos, como ocurrió con un grupo de madres en Regla, que cerraron una de las calles de ese municipio en La Habana, después de 4 meses sin agua. Así reportó en sus redes sociales el perfil del cubano San Memero. Esta manifestación obligó a las autoridades locales a enviarles pipas de agua para esa zona. Ahí que se vaya haciendo la cola. ¿Cómo puede decir entonces no más entiende? El nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes en Cuba también se aprueba en momentos en que, de acuerdo con datos de 2024 reportados por la UNICEF,
Más de un 41% de los niños entre 1 y 14 años fue víctima en la isla de algún castigo violento para disciplinarlos. Entre ellos el físico con más del 33% y el psicológico con casi el 30%. En Cuba el Código Penal impone severas condenas para delitos contra menores, según recordó la nota oficial sobre la muerte del pequeño Roberto Carlos en Matanzas. El comunicado oficial recalca que el caso será procesado bajo el rigor del Código Penal cubano, que establece sanciones severas para delitos contra menores. Esta situación pone de manifiesto, ¿no?, cómo bajo la actual sociedad cubana se vive bajo la incertidumbre, bajo el miedo, bajo la violencia, bajo la desprotección de las entidades que deben velar por la niñez, por la mujer, por las capas más vulnerables de la sociedad, y sin embargo eso no sucede, porque mi pregunta es la siguiente: ¿dónde estaban los vecinos? ¿Dónde estaban el resto de los familiares que no vieron que el padrastro de esa criatura lo golpeaba salvajemente y también lo hacía su madre, la progenitora, la que lo trajo al mundo? Ningún vecino vio nada, ningún trabajador social se enteró de este abominable hecho que terminó con la prematura vida del pequeño Roberto Carlos. Es realmente increíble. La trágica muerte del pequeño Roberto Carlos Suárez Machado por los maltratos que le habrían causado su padrastro y su madre también se da en un contexto donde las cifras estarían demostrando que cada vez menos cubanos quieren tener hijos en un país con una profunda crisis económica, sumido en la oscuridad por los apagones y en una escasez de los productos básicos. En la capital cubana, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reveló recientemente en el oficialista Canal Habana las más recientes cifras de los bajos nacimientos y el problema poblacional en esa provincia. Alrededor de 83 millones de personas nacen cada año en el mundo. En Cuba no es igual. En Cuba, en lugar de crecer, la población está disminuyendo. Igual en La Habana. Estamos hablando de que en el 2024 La Habana, como capital de Cuba, cerró con datos de población de poco más de 1.700.000 habitantes. Un poco menos hombres que mujeres. También estamos hablando de que los nacimientos son inferiores a muchos años atrás. Estamos hablando de un poco más de 10.000 nacimientos y mucho más de 27.000 defunciones generales. Que La Habana, a pesar de que no crece de manera natural en la población, porque tenemos mucho menos nacimientos que defunciones generales, sí recibe población, pero población migrante de otras provincias, fundamentalmente de las provincias del oriente. Y eso permite que la población de La Habana vaya creciendo poco a poco y que se vaya asentando esta población en los municipios, sobre todo de la periferia, que no son los municipios del centro. Por cierto, el padre biológico de este niño de solo 2 años vive en Uruguay. Él no tiene absolutamente nada que ver con esta golpiza a su hijo, según se ha dicho en las redes sociales. Él no ha podido ir a Cuba a ver a su pequeño ya fallecido. Sin embargo, se asegura que está devastado por la muerte de su pequeño. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter,